¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Pablo. En esta oportunidad quiero reforzar lo que explicamos en clase. Voy a ser más puntual en cuanto al uso de esta base de datos e ir de manera puntual pues a la fórmula que nosotros pues vamos a utilizar. Es de tomar en cuenta de que en este caso pues estamos utilizando 50 datos, pero en algún momento con ustedes, porque son grandes cantidades las que en su momento pues ustedes van a usar, vamos a utilizar hasta 100, 1000, 10.000 y la cantidad de datos pues que sean oportunos para poder hacer una auditoría o una verificación y que todo pues esté correcto. De esa cuenta tenemos que entender de que Excel, que es donde estamos trabajando y que espero lleguemos al nivel intermedio, no es más que una hoja de cálculo que nos permite a nosotros pues organizar toda nuestra información, manipularla y poder analizarla de esa manera. Toda la información nosotros la vamos a encontrar en celdas, celdas que almacenan datos como por ejemplo texto, números, booleanos y también ciertos símbolos o caracteres según hemos visto pues en clase. De esa cuenta, aquí nosotros podemos visualizar que tenemos ciertas columnas con datos puntuales como por ejemplo ID del vendedor, en este caso el vendedor, la columna contiene pues los nombres, venta bruta, una cantidad que de momento pues no está reflejado como una moneda, porque eso lo vamos a hacer pues en el camino donde vamos a configurar. Criterio, por ejemplo, si cumplió o no con las metas que correspondía de ventas, por decirles de determinado mes. La comisión que se le pagó, porque ya es algo que está establecido de acuerdo a estas cantidades, a cada uno de los vendedores. El total de la comisión cualificado en, perdón, no es cualificado, sino cuantificado en una cantidad. No es un monto, porque eso lo tenemos que configurar. Y finalmente, pues una alerta de auditoría que nos va a mostrar a nosotros por lo menos tres criterios o mensajes distintos, como por ejemplo pueden visualizar ustedes acá en la fórmula, como por ejemplo revisar la comisión porque está muy baja. También que existe una sobrecomisión que se le está pagando más de la cuenta al vendedor, de acuerdo a los criterios que vemos acá, el porcentaje y si cumplió o no. Y finalmente, pues el sistema correcto si se está cumpliendo con dos criterios principales, si estos dos criterios son verdaderos y tienen justamente pues una relación coherente. De esa cuenta nos va a reflejar de que el sistema es correcto y poco a poco les voy a ir desglosando en qué consiste esto para que ustedes entiendan a lo que vamos. Ayer les expliqué, bueno, de hecho no fue ayer, sino que en la última clase que recibimos de computación 3 les explicaba sobre la eliminación de duplicados, cuál es el método para poder realizarlo. No voy a ahondar en esto porque de manera puntual tenemos que visualizar en qué consiste pues estas funciones, ¿verdad? Que de hecho pues son dos, la función sí y la función y. Pero la función sí no es la función sí simple, sino que la función sí anidada. En clase vamos a aprender no a aprender, sino a repasar de acuerdo a lo que ustedes me han indicado sobre la función sí simple para que podamos entender de una manera pues más completa en qué consiste pues esta función. Sin embargo, ahorita pues sí les voy a explicar la función sí. Dijimos que Excel pues prácticamente es una hoja de cálculo y esta fue desarrollada dentro de un lenguaje de Visual Basic for Application que es VBA. Toda la suite de Office prácticamente pues fue desarrollada a partir de ese lenguaje de programación que en su momento tal vez ustedes han escuchado. Tiene una importancia bastante relevante en el mercado laboral y el día de hoy pues se convierte más que en una necesidad, no es un plus, es un requisito operativo que existe pues en el mercado laboral. Y por ejemplo, tiene tres pilares. El primero de ellos es que se usa en finanzas, en recursos humanos, en ingeniería, en ventas y en logística. En lo que a mí concierne, diario, prácticamente pues lo utilizo
en tema de logística y es bastante funcional por la gran cantidad de datos que se tienen que manejar. El segundo pilar es que nos permite a nosotros el crear y analizar modelos financieros. De alguna manera, pues predecir ciertos escenarios económicos o esos resultados si vamos nosotros pues a cumplir con la proyección que tenemos o con base en la proyección que tenemos y el cumplimiento de esa proyección, tomar decisiones a futuro en términos financieros, definitivamente. Además de que nos permite a nosotros pues realizar tareas de limpieza como es prácticamente pues depurar esos duplicados que existen, entre otra información que nosotros pues podemos manipular. Y pues no existe otra plataforma que pueda superar la velocidad de implementación de estos modelos y del análisis justamente de los datos que nosotros tenemos como Microsoft Office. Sin embargo, tenemos que considerar un dato sumamente importante. Si bien es cierto, de momento podríamos decir que se está convirtiendo en una aplicación ya obsoleta por las funciones que tienen, que en determinado momento pues son muy limitadas, como por ejemplo el hecho de que solamente pues cuenta con 1.048.576 filas y hasta allí nosotros podemos llegar. Sin embargo, nos damos cuenta de que en el día a día la mayoría de empresas utilizan pues la Big Data, que es una gran cantidad de datos. Y si nosotros nos quedamos con Excel, tenemos pues esa limitante como tal para manejar volúmenes masivos de datos, que en este caso pues es la Big Data, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos. Y automatizar los procesos dentro de esta aplicación como tal. Por lo tanto, las empresas han optado al día de hoy en utilizar la plataforma que se conoce como Power BI. Su fabricante es el mismo, que es Microsoft Corporation. Sin embargo, tiene nuevas funcionalidades como por ejemplo el manejo de dashboard, el manejo también de ciertas métricas, de estadísticas y con base en esa información pues ya se puede tomar ciertas decisiones, que eso es lo que se hace al día de hoy. Si bien es cierto, Excel ha incluido ya dentro de su plataforma Python para poder hacer match con esas bases de datos y hasta cierto punto también con Power Query, que nos permite a nosotros tener esa base de datos y darle pues su mantenimiento de manera constante. Excel definitivamente pues no va a desaparecer y eso es implícito por su funcionalidad y la mayoría de empresas a nivel mundial al día de hoy pues utilizan esta plataforma, pero está dejando de ser una principal herramienta en el Business Intelligence, que nosotros lo conocemos como BI, que justamente pues se acerca o se trata de análisis de esos datos entre grandes bases de datos en las corporaciones. Dicho esto, tenemos que reconocer de que la tecnología y el uso de plataformas basadas en la nube al día de hoy va a pasos agigantados. Y justamente Excel, si bien es cierto, se puede utilizar en la nube, sin embargo no tiene las funcionalidades como implementación de inteligencia artificial como lo es Power BI. Y todas las plataformas están migrando justamente pues a la nube, que es lo del día de hoy, que es el trabajo colaborativo. Y en su momento con ustedes vamos a realizar ese tipo de trabajo en el laboratorio, todos trabajando en una misma base de datos de manera simultánea, claro, por equipos. Lo vamos a realizar, pero todos van a estar interactuando porque eso es lo que se trabaja al día de hoy. Dicho esto, entramos en materia con relación a la base de datos que nosotros tenemos aquí. Indicamos de que no vamos a utilizar la opción duplicados, que de hecho lo encontramos por acá en datos y en este espacio que dice herramienta de datos, que entre esta funcionalidad que es quitar duplicados como textos en columnas y también validación de datos la vamos a utilizar en su momento, ahorita no. Dicho esto, vamos a darle un formato. ¿Por qué razón? Porque necesitamos de que estas cantidades que están de manera empírica sean compatibles con las fórmulas y funciones que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, le vamos a dar un formato de moneda. La primera alternativa que tenemos para hacer eso es dándole clic derecho y en formato, en este caso, pues de texto. Por lo tanto, vamos a buscar
dentro de las fichas que nosotros vemos acá o pestañas la opción contabilidad para efectos de compatibilidad. Aclaro eso. Vamos a dejar dos posiciones decimales y vamos a buscar rápidamente la opción que diga Q, español, Guatemala. Aparecen dos, pero vamos a utilizar la primera y vamos a presionar, en este caso, aceptar. Voy a revertir o a deshacer los cambios porque existe otra manera para poderlo hacer. ¿Cómo seleccionamos nosotros estas columnas de manera simultánea? Presionando control y clic sobre las columnas que queremos seleccionar. Nos vamos a ir rápidamente a la pestaña inicio, en donde vamos a encontrar en el espacio de número esta pequeña moneda. No vamos a dar clic en el icono, sino vamos a dar clic en el menú desplegable que aparece en la flechita hacia abajo. Seleccionamos español, Q, Guatemala. Y si se dan cuenta, se aplica exactamente el mismo criterio. Por lo tanto, pues aquí ya estamos con el formato en estas columnas que son las que manejan prácticamente tema de moneda. Dicho esto, nos vamos a basar con esta fórmula que nosotros podemos visualizar acá, que tiene dos funciones, que es la función sí, y dentro de la función sí tiene la función y. Y rápidamente lo voy a explicar. Pero antes, quiero mencionarles que vamos a utilizar dos datos o dos columnas principalmente, las que aparecen en la columna D y las que aparecen en la columna E. Aquí el criterio si se cumplió con la meta o no de ventas, y aquí en la columna E si la empresa está cumpliendo con el criterio de pagar las comisiones de acuerdo a si cumplió o no con las metas. Por eso es de que ustedes se van a dar cuenta aquí por lo menos de 4 datos distintos que tenemos en esta columna. Por ejemplo, el 1%, el 5%, el 8% y el 7%. Y vamos a explicar cuando ya ingresemos la fórmula en qué consiste cada una de estos datos. Ok, entonces la función sí es la que decide y vamos a iniciar ingresándola. Recuerden de que todas las fórmulas dentro de Excel inician con el signo igual. Damos doble clic sobre la función para que nos sea funcional y aquí pues ya nos despliega, nos abre paréntesis y comenzamos nosotros a typear o a digitar nuestra fórmula como tal. Colocamos la función y. Ahora, ¿qué es lo que hace la función sí? Es la que decide cuál mensaje es el que nos va a mostrar a nosotros al final. ¿Cuáles son los 3 mensajes? El primero, revisen porque existe una comisión baja. Es decir, el vendedor está cumpliendo con sus ventas, pero le están dando una comisión baja, no corresponde. Por lo tanto, alerta, por favor, revisen esa comisión. El segundo mensaje, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, el señor está cumpliendo, sí o no está cumpliendo con los criterios de la meta, es decir, no llegó a la meta, sin embargo, se le está dando la comisión por arriba de. No lo amerita o no merece. Por lo tanto, hay que revisar. Existe una sobrecomisión. Revisemos esto. Y el tercer mensaje, ¿cuál es? Por ejemplo, no está cumpliendo con las metas y se le está dando la comisión que corresponde. Entonces, ahí está el sistema correcto. O, por ejemplo, está cumpliendo con las ventas y se le está dando la comisión que sí corresponde. Entonces, el sistema está correcto y no tenemos ningún problema con eso. Por lo tanto, comenzamos la implementación de la fórmula. Abrimos nuevamente paréntesis, como ustedes pueden ver acá. Si logran ver, aquí les voy a colocar la fórmula para que ustedes puedan ingresarla sin ningún inconveniente, considerando los siguientes puntos. Y es sumamente importante. Si ustedes visualizan acá, tanto en esta columna como en la fórmula tenemos 0,1. ¿A qué está haciendo referencia? Aquí no estamos colocando, por ejemplo, el 10 más el símbolo de porcentaje, que de hecho pues no sería muy funcional. En su lugar estamos colocando el 0.01 para que haga el cálculo y haga prácticamente pues la operación, que es exactamente lo mismo. Sin embargo, si nosotros colocamos 0.1, la fórmula no va a reconocer
ese carácter y nos va a dar error o simplemente no nos va a mostrar pues ningún resultado, ¿verdad? Porque no coincide con el formato que Excel nos exige a nosotros. Y por su parte, aquí donde dice en la columna F, si ustedes visualizan, las cantidades, perdón, que están como miles, sí las cualifica como punto. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo aquí es 4500 y para efectos de compatibilidad con la fórmula nos coloca la coma como punto decimal. De ahí pues ya nos muestra los centavos que prácticamente tiene em, esa cantidad como tal, que ya está formateada como una moneda. Dicho esto, comenzamos y le decimos que por ejemplo existe un dato en la columna D y ese dato tiene que coincidir, por ejemplo, como S para que nos cumpla el primer criterio. Cerramos con punto y coma y le decimos también evaluemos el dato que aparece, por ejemplo, en E2, en donde vamos nosotros a determinar si ese valor está por debajo del 0,1, vamos a colocar coma, por ciento, que nos hace referencia al porcentaje que es el 10%. Ok, cerramos en este caso paréntesis y colocamos punto y coma. Entonces, si se cumple con esos criterios, entonces vamos a revisar lo siguiente, es decir, si cumplió, pero los parámetros están por debajo de. Ahorita no voy a ahondar en esto, sino que cuando ya lo repliquen toda la columna, nos vamos a ir a casos puntuales y vamos a evaluar esa parte. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que debe de revisar, que es el mensaje final, ¿verdad? Comisión, revisar comisión baja. Todos los mensajes van dentro de comillas. Cerramos punto y coma y le damos pues un espacio, que es lo que nosotros buscamos con esta parte de la fórmula. Buscamos, por ejemplo, que los vendedores, que justamente son los empleados de esta empresa, que tienen una S que significa sí está cumpliendo, es decir, sí llegaron a la meta, pero su comisión no es la justa porque está justamente, valga la redundancia, por debajo del 10%, entonces no corresponde. En su lugar tenemos, por ejemplo, si lo aplicamos al 8%. Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos que alguien tiene una meta y sí la cumple, pero tiene el 8%, entonces aquí es donde se detecta el error porque el 8% es más bajo que el 10% prometido. Y es decir, tenemos que revisar la comisión porque está baja. Por lo tanto, la fórmula tiene que escribir revisar comisión baja porque es un error de pago insuficiente para el vendedor. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar esa parte. Pasamos rápidamente a la segunda revisión y en la misma línea vamos a colocar la función si, por ejemplo, y vamos a abrir paréntesis para dar inicio a esta función. Y dentro de la función si vamos a ingresar la función y. Y le vamos a decir, por ejemplo, que si el valor que aparece en D2 es mayor al 5%, colocamos acá 0,5%, cerramos, entonces nos va a desplegar el siguiente mensaje, que va a ser alerta, dos puntos, sobre comisión. Cerramos con comillas, punto y coma. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Buscamos, por ejemplo, que los empleados que ustedes pueden visualizar aquí, que tiene su nombre y apellido, que tienen una N. Por ejemplo, aquí se aplica la N y vamos a hacer la revisión. Si Y es mayor o igual, vamos a ver. Aquí no colocamos N, sino colocamos S. Y aquí nos hizo falta un datito que es el justamente de 2, es igual. Vamos a ver, no, es aquí. Vamos a colocar y vamos a corregir esta parte. Vamos a revisar, dice la función sí.
Dice la función sí y dentro de y el valor de 2 es igual, por ejemplo, a n dentro de comillas. Aquí vamos a utilizar el otro criterio. Y haciendo la corrección, punto y coma. Y el valor E2 es mayor a 0.05, nos tire esta alerta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Los empleados no llegaron a la meta, pero su comisión sí es mayor al 5%. Por ejemplo, aquí tenemos el 7% o el 8%. Entonces, si nosotros detectamos eso, es decir, que no cumplió la meta como tal, pero sí se le está dando la comisión o muy por arriba de la comisión que le corresponde, entonces la función y lo que hace es detecta de que se está pasando del límite de lo que se le tiene que pagar. Por lo tanto, nos va a reflejar el mensaje alerta sobre comisión porque es un error de pago y hay que tomar en cuenta de que al ser un error de pago que es excesivo, la empresa está perdiendo dinero y no nos podemos permitir nosotros que eso suceda porque al final a quienes van a sancionar o que a quienes le van a cobrar eso, pues es a nosotros, ¿verdad? Entonces, el resultado de la alerta va a ser de manera automatizada alerta sobre comisión. Y finalmente llegamos a la última parte de la fórmula como tal. Continuamos en este mismo orden, en la misma línea. Y dice, por ejemplo, vamos a ver aquí, colocamos sobre comisión, punto y coma, y abrimos otra comilla y le decimos, caso contrario de que, ok, se cumplan los dos criterios. Que, por ejemplo, nosotros veamos de que se cumple el paso 1, que no existe errores y se cumple el paso 2, entonces que haga el pequeño salto y nos permita a nosotros, por ejemplo, mostrar que el sistema está haciendo una evaluación correcta. Es decir, cumplió con la meta sí, su comisión es alta sí, y si no la cumplió, su comisión pues definitivamente debe ser baja, ¿verdad? Es así como tiene que ser. Por lo tanto, todo acá es coherente, todo coincide. Por lo tanto, el sistema nos va a mostrar el siguiente mensaje. Sistema correcto. Cerramos comillas. Y es importante que sepamos esto, que cuando nosotros estamos agregando una fórmula, siempre tenemos que verificar la cantidad de comillas que utilizamos y cerrar de manera oportuna con la cantidad de comillas que sí corresponde. Si no, el sistema a nosotros pues nos va a tomar la fórmula como error y no nos va a permitir, en este caso, pues continuar. Ok, entonces acá estamos, nos dice que es sistema correcto. ¿Por qué razón? Porque sí cumple con la meta y se le está dando pues la comisión que corresponde, ¿verdad? Que eso lo vemos en esta columna como tal, de acuerdo al porcentaje que se está acordando o que ya se tiene predeterminado. Entonces, recapitulando, si la meta es sí y la comisión es del 8%, que eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo replicamos esta fórmula? Nos ubicamos con esta flechita, le damos doble clic y hacia abajo nos despliega justamente todos los resultados. Y aquí es donde vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí si se cumple, sistema correcto. En el 8% que era donde yo les mencionaba, por ejemplo, dice si cumple con la meta, pero solo se le está dando el 8%. Entonces, aquí es donde tenemos la alerta. Tenemos que revisar porque al trabajador no se le están dando las comisiones que corresponden. Ahora bien, donde nos aparece el 7%, por ejemplo, dice que no está cumpliendo con la meta porque no vendió el monto acordado, pero se le está dando una comisión muy alta. Por lo tanto, tiene que ser una alerta sobre comisión, es decir, se le está dando de más. Ahora bien, dicho esto, es importante que nosotros podamos manejar estas funciones que de hecho pues es la función si anidada. Les indicaba ya de que les vamos a explicar en clase la función si simple a modo de que podamos comprender de mejor manera. Solo quiero dar el último dato. Es importante que sepamos utilizar las teclas de manera simultánea y combinación de teclas.
eso se los voy a compartir también para que ustedes lo tengan, como por ejemplo Control Shift y las flechitas para poder seleccionar toda la base de datos. Aclaro, quiero reforzar esto. Ahorita son 50 datos. Vamos a utilizar bases de datos hasta de 1000 y, ¿por qué no? Hasta de 1.000.000 para que nosotros podamos manejar de manera simultánea y aplicar todos estos criterios de manera simultánea a todos los campos que nos aparecen acá para irnos familiarizando. Dicho esto, el día de mañana, pues ya en clase vamos a hacer la práctica con relación a este formato, a modo inicial, y posteriormente yo les voy a proporcionar otro formato que también lo vamos a trabajar. Si ustedes tienen alguna duda, no se detengan a preguntarme, que para eso estoy. Soy su orientador, soy su docente, su guía en el proceso del aprendizaje en términos de tecnología. Y es importante que ustedes tomen esto en cuenta. ¿Por qué razón? Porque lo que ustedes están aprendiendo en contabilidad lo van a automatizar en todos los sistemas que en la actualidad el mercado laboral exige. Y esa es la realidad. Aquí es donde se está trabajando justamente todas estas bases de datos y ustedes en algún momento van a tomar decisiones basadas en la información disponible con la que ustedes tienen. Y si tienen todo su sistema automatizado, déjenme decirles que no van a tener ningún problema en ningún momento. Dicho esto, nos vemos en clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.